Bueno, yo lo que voy a empezar primero es a darles una especie de, digamos, de consejos para enviar los tags, ¿vale? El tag necesita, o sea, el Trimension, lo primero es que necesita un tag con imágenes DICOM, ¿vale? Y muchas veces estas imágenes nos las tiene que enviar algún compañero. Lo importante es saber que en un tag hay dos cuestiones importantes para enviar. Uno es un archivo que se llama dcondir. Este archivo que se llama dcondir lo que le dice a los programas es el orden en el que las imágenes van colocadas. Y otra carpeta, que normalmente tiene una numeración larga como esta, std0001, donde ahí es donde están todas las imágenes. Entonces, lo que tenemos que conseguir en un tag es que tengan este archivo que se llama dcondir y las imágenes por separado. Otra cuestión importante para enviarla es que este archivo, o sea, cualquier carpeta, como esta, por ejemplo, esta carpeta que tiene lo que hemos hablado, la carpeta de archivo, y el archivo es una carpeta. Pero si esta carpeta la comprimimos, es una herramienta muy fácil, esto en vez de una carpeta es considerado como un archivo. Este detalle que os acabo de contar es importante a la hora de enviar este tipo de imágenes a otra persona. ¿Por qué? Por comodidad. Yo lo explico. El mejor formato para enviar archivos pesados es un programa que se llama WeTransfer. Este es un programa gratuito. Si tú entras en internet escribes WeTransfer y dices enviar una fila, o sea, un archivo, aquí pones el mail de la persona a la que se la quieres enviar, por ejemplo, y añades o una carpeta o un archivo. Como tú ya esa carpeta la has comprimido, esa carpeta se ha convertido completamente en un solo archivo. Cuando tú añades el archivo, añades en el escritorio ese archivo que ya hemos comprimido, que se llama, ya lo tienes añadido. Simplemente tienes que darle a enviar, te pide un código de verificación que te lo envían al móvil y envías el archivo sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos, una vez que este archivo nos lo hemos descargado, este archivo se puede pasar al Trimension, o bien directamente o desde el mismo programa. ¿Vale? Si tú le das al botón secundario del mouse, te sale copiar al Trimension. Le das y ya se va copiando el solo. ¿De acuerdo? También lo podemos hacer directamente del programa. Aquí tenemos en el lado izquierdo dos pestañas, uno es para importar y otro son los datos locales. Aquí en importar, cuando tenemos un CD, directamente el CD nos va a salir en la parte superior y tenemos que picar doblemente para subir. Cuando es un archivo que está en el ordenador o en un pen, le damos a buscar, vamos a buscar el escritorio y aquí en este caso lo que tenemos que picar es en la carpeta, ¿vale? No comprimida. Entonces le damos, por ejemplo, a este archivo, que es el de antes, seleccionamos la carpeta y picamos 2 veces. Y el archivo se va grabando en nuestra lista de pacientes. ¿De acuerdo?
Bueno, pues vamos directamente a hacer el estudio de un caso, en este caso, este paciente. Y cuando picamos el Trimension de estructural, la primera página que lo primero que nos sale es en el lado derecho, ¿vale? Un montón de opciones. Y lo que tenemos que seguir el orden de arriba a abajo. Eso es lo que habitualmente hago yo. Este es el software de Tavi. Normalmente picamos a válvula aórtica en la fase sistólica, ¿vale? Que es la fase más adecuada para medir el anillo valvular. En la fase diastólica yo normalmente no la utilizo, salvo que por cualquier defecto el test no esté muy bien hecho y a veces en la fase diastólica se ve mejor que en la sistólica, ¿eh? Pero lo normal y lo que es recomendado por todas las guías de TAVI, digamos, y de radiológicas de los expertos en TAC, es medir el área valvular en sístole, ¿de acuerdo? El programa, como veis, es muy intuitivo y lo normal es que todo se hace de forma prácticamente automática. Nos vamos a la parte derecha, digamos, de la pantalla y directamente le decimos segmentación de la raíz aórtica de forma automática. Le damos al automático y fijaros que nos sale, nos subdivide en 4 pantallas. En la parte de abajo a la izquierda nos sale el corte transversal de la válvula y el corte longitudinal en la parte superior. ¿De acuerdo? Con estas dos imágenes es con las que nos vamos a guiar básicamente para medir el anillo valvular. En primer lugar, he olvidado deciros, y a mí me parece un detalle importante, sobre todo porque cada vez utilizamos más los portátiles, es que cuando el Trimension sabéis que corre solo en Windows, pues es muy importante o muy interesante, más que importante, que utilicéis un ratón de estos que tiene un motor central, ¿de acuerdo? Porque tiene muchas prestaciones que en un portátil es muy difícil de hacer. Entonces, el botón primario, el botón secundario y un botón central. ¿Por qué? Porque el botón central, que lo voy a pulsar yo ahora mismo, te permite hacer zoom, fijaros. Yo lo que estoy haciendo con el ratón es simplemente pulsar el botón central del ratón y le doy para abajo, estoy disminuyendo el zoom, y le doy para arriba y estoy aumentando el zoom. ¿De acuerdo? En estas 4 aspas, está de color rojo, que está, digamos, transparentada, es, digamos, por donde me rijo para ir dándole vueltas a la raíz aórtica, hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Nuestro objetivo ahora mismo va a ser localizar el nadir de los 3 velos. ¿Cómo hacemos esto? Pues por un lado moviendo esta línea, como os he dicho, pulsando el botón primario y moviéndolo hacia un lado, hacia otro, ¿vale? Y el botón secundario, cuando lo pulsas, cambia el color, ¿vale? Y el botón ¿veis que cambia el color? Podéis tener más claro o menos claro los bordes. Entonces, en primer lugar, nos vamos al ostium izquierdo. Con el botón primario podemos ir bajando para arriba o a bajar el nivel. Cuando creamos que estamos en el nadir, nos vamos y lo señalamos con el botón primario del ratón. Y aquí incluso lo podemos ir modificando. Un poquito para arriba, un poquito para abajo, tanto en la pantalla de arriba como en la pantalla de abajo. Seguimos hacia el ostium, el nadir del ostium derecho. Los cirujanos que están acostumbrados a operar enfermos sabemos que el ostium derecho, aquí aparece el ostium derecho, ¿vale? El nadir del seno coronario derecho normalmente no está
centrado con el ostium coronario derecho, sino que está un poquito antes. Por eso yo normalmente cuando ya veo el ostium coronario derecho, ya no estamos en el nadir, estamos un poquito pasado. Entonces me vuelvo un poquito y busco el nadir aquí, en este sitio. Me voy y lo señalo. ¿De acuerdo? Y ahora me voy a buscar el seno no coronariano, que normalmente está equidistante entre los dos que hemos medido antes, el izquierdo y el derecho. Vamos buscándolo. Creo que está ahí, perfecto. ¿De acuerdo? Si tenemos dudas, recorremos ahora todo el anillo y vemos la correlación entre la pantalla de arriba a la izquierda y la pantalla de abajo a la derecha. Y vemos como cuando lo movemos, vemos este trozo de calcio, porque a la hora después de trazar la línea nos va a resultar de mucha ayuda. Veis que aquí hay un bulky de calcio muy importante, ¿de acuerdo? La línea seguramente tendremos que trazarla por la mitad, pues estaremos aquí. ¿De acuerdo? Y parte de este calcio que está dentro es parte del velo, no del anillo. Si queréis lo recorremos y os vais haciendo una imagen visual a la hora de trazar la línea posterior. Cuando ya tenemos estos 3 puntos más o menos claros, nos vamos a la parte derecha de la pantalla y confirmamos. Cada vez que picamos, cuando queramos ver cualquiera de estas pantallas en grande, solo tenemos que picar con el botón primario 2 veces. ¿De acuerdo? Y así tenemos más facilidad, digamos, a la hora de trazar el área o del anillo. Aquí arriba nos vamos a trazar área, ¿de acuerdo? Y ahora, con el botón primario vamos tocando poco a poco. Esto después se puede modificar. Vamos tocando, picando, picando. Aquí teníamos dudas, ya sabemos antes que tenemos que pasar por la mitad. Tocamos, 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 tocamos. Así hasta el último punto. Ahora esto, si queréis, lo podemos modificar un poco. Si vemos que nos hemos salido del área un poquito. ¿De acuerdo? Y aquí vemos este anillo un poco irregular y asimétrico, donde tenemos nos va a medir el diámetro mínimo, que es de 22 milímetros, el máximo, que es de 29, la media, que es 25,4, el área derivada del perímetro y el área derivada del diámetro derivado del área, el área y el perímetro. Probablemente estas dos últimas cifras, digamos, son en las que más se fijan las casas comerciales y las tablas de las casas comerciales para la selección final de la válvula. ¿Vale? Esto deberíamos de disponer al lado de las válvulas que vamos o que estamos acostumbrados a poner. En este caso, por ejemplo, os voy a enseñar la tabla que me sale a mí directamente en el report, que ahora os enseñaré dónde sale. Aquí tenemos la tabla, por ejemplo, de pórtico, donde en este caso es una válvula que tiene un perímetro de 82 milímetros, ¿vale? Como cual correspondería a una válvula de pórtico de 29. ¿De acuerdo? Cada casa comercial tiene esta tablita, que la debéis de tener a mano o hacerlo a posteriori del estudio. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el anillo y esto es uno de los pasos más importantes de la medición, y lo que vamos a hacer es grabarlo en el report que finalmente presentaremos o con el que nos quedaremos, tanto para el implante o para la sesión clínica con el cardiotín que tengamos o con el equipo de cirugía cardíaca o cardiología que tengáis establecido, ¿no? Entonces, aquí simplemente hacemos un clic en el botón secundario del mus, o mejor, directamente le dais a la foto. ¿Veis el report? Foto, y esto es el report. Le dais a la foto
Directamente le podéis poner el nombre arriba que queréis, por ejemplo, podéis poner anillo valvular. Le dais al OK y esto directamente, si nos vamos al report, veis que la primera imagen que nos sale es esta que nos va a grabar, que hemos grabado. ¿De acuerdo? Esto lo podemos cerrar y lo podemos abrir cada vez que queramos. Ahora vamos a volver directamente a la pantalla anterior. Para eso hacemos doble clic nuevamente en la pantalla y nos vamos a la pantalla de imágenes pequeñas a la vez. El segundo punto que es de especial relevancia para el implante, para mí son la medida de los ostium coronarios, que se mide de una forma también muy fácil. Con el botón primario del mus, si picamos en la imagen y vamos rotando, vamos desplazándolo, se va rotando la imagen y vemos salir el ostium derecho y el ostium izquierdo. ¿De acuerdo? Vemos conforme vamos moviendo la imagen. Bueno, normalmente el ostium izquierdo sabéis que sale hacia abajo. Y ahora vamos a todo es con el botón primario del mus. Tocamos digamos, la línea del anillo, que ya la hemos marcado, que es esta. Subimos y nos ponemos en la mitad del ostium. Damos al botón secundario del mus y medimos left coronary altura del ostium coronario izquierdo. Y vemos que es 15,7. ¿Qué hacemos con esta imagen? La grabamos. Le damos a la foto, lo grabamos, ostium coronario izquierdo. Perfecto. Si seguimos dando la vuelta, girando, vamos a ver la salida del ostium derecho. Está ahí. Lo que hacemos es que medimos right coronary altura. ¿De acuerdo? Y volvemos a grabar. A mí me gusta esta imagen más, es que grabar a la vez donde me ha marcado el izquierdo y el derecho. ¿De acuerdo? Volvemos al plano basal. ¿De acuerdo? Y nos vamos a medir la proyección de implante. Es la proyección en la que los tres nadires están en el mismo plano, alineadas. ¿De acuerdo? Le doy 2 veces y nos lo ponemos en grande. Aquí nos sale una curva. En toda esta curva, si la vamos moviendo, es una curva en la que los tres nadires siempre están alineados. ¿De acuerdo? En todas estas proyecciones están los senos alineados. Bien, para el implante la que más se utiliza es en la que es esta. Esto lo podemos mover también tocando directamente el punto rojo y lo movemos izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Entonces, la proyección más utilizada es en la que el seno coronario derecho queda en la parte, el seno no coronario, digamos, queda en la parte izquierda, que es la proyección que vamos a utilizar normalmente para el implante. En este caso es una oblicua izquierda de 10 grados y una craneal de 17 grados. ¿De acuerdo? Entonces la grabamos y la tenemos ya en nuestro informe. Es importante, o al menos yo suelo utilizar mucho, otra proyección, que es una proyección en la que el seno coronario derecho se solapa con el coronario izquierdo, de forma que verías, hacemos coincidir el punto verde, ¿vale?, con el rojo. Bien, esta es una proyección que normalmente siempre es una derecha caudal, y una proyección que se utiliza muchas veces durante el implante, sobre todo cuando en las válvulas autoexpandibles, cuando queremos dejarla muy, muy enrasada para disminuir el porcentaje, digamos, de bloqueo de los pacientes. La grabamos también, por si la queremos utilizar. ¿De acuerdo? Y ya en esta pantalla lo último que nos queda es hacernos una idea del calcio que hay en la raíz aórtica y en la propia válvula. Y para eso pasamos a esta imagen. ¿Vale? La tocamos y le damos la vuelta y estamos viendo desde arriba
la distribución del calcio en la válvula. Podemos cambiar el plano y también el color. Aquí en donde pones OK Pan le damos a VR y miramos desde arriba el calcio, cómo queda. ¿Vale? Vemos, aquí yo me fijo mucho en si este calcio está en el borde libre, ¿vale? O pegado al anillo, ¿vale? En los nadires, ¿de acuerdo? Este tipo de calcio, el que está pegado al nadir, es un calcio que nos puede hacer plantearnos que durante el implante aquí nos puede quedar una fuga periprotésica, ¿de acuerdo? Y cuando el calcio está en la zona del borde libre y aquí, digamos en el nadir, no hay calcio, lo que nos puede hacer presumir es que este velo se nos abra en abanico y si aquí hay un ostión coronario que no está muy alto, no lo pudiera tapar, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a la imagen de imágenes pequeñas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso es que tenemos un ostión, vamos a ver el ostión izquierdo, que es más bajo. El ostión izquierdo, que ya sabíamos que estaba a 15,7, ¿vale? Y a 22. Son ostiones que están muy altos. Este tipo de, digamos, de curiosidades nos las planteamos con ostión por debajo de 10. ¿De acuerdo? Yo normalmente con ostión alto ya no suelo hacer más medidas, ¿de acuerdo? Pero otra de las medidas que se recomiendan es medir el diámetro a nivel de los senos. ¿Cómo se mide estos diámetros? Pues subimos del plano valvular aproximadamente 1 centímetro y vamos viendo dónde se ven perfectamente los 3 senos. Aumentamos esta imagen y con la reglita que tenemos arriba hacemos la medida a nivel de los senos. En este caso, si queréis lo grabáis, ¿de acuerdo? ¿Para qué esta medida? Esta medida realmente es útil cuando hay dos factores pronósticos para tapar los ostium coronarios. Estos dos factores pronósticos son altura de las coronarias por debajo de 10 milímetros y amplitud de los senos o diámetro de los senos por debajo de 30 milímetros, ¿de acuerdo? En este caso no tenemos a priori ningún factor de riesgo para oclusión coronaria, ¿de acuerdo? Salvo que fuera una embolia accidental. Pues yo prácticamente con esto, digamos, tendríamos resuelto el estudio de la raíz aórtica y ya podríamos plantearnos el tipo de prótesis que vamos a poner, cuál es el baloneo que vamos a, digamos, o pretendemos hacer y, digamos, la mayoría de las cuestiones relacionadas con el implante del TAVI. Vemos el report como ha quedado. En este caso, utilizaríamos un balón de valvuloplastia de 22 milímetros. Normalmente utilizamos, o al menos yo utilizo, el diámetro menor. No suelo superarlo, ¿vale? Y si tuviéramos que posbalonear, podríamos que posbalonear utilizaría el diámetro medio, con un balón de 25. Tenemos las alturas de las coronarias seguras, ¿vale? Y la proyección inicial de implante sería una izquierda 10, craneal 17. Y si tengo dudas, podríamos probar la derecha 16 y la caudal 9. Bueno, pasamos al siguiente bloque, que es analizar las vías de acceso. En primer lugar, yo suelo seguir el orden y vamos a intentar analizar la vía femoral. Picamos la vía femoral y aquí nos viene el eje iliofemoral. A mí me gusta, digamos, nos sobra, digamos, en esta imagen, como veis, demasiado
parte del miembro inferior y nos falta un poco de análisis de la aorta, ¿no? Que también es importante. Entonces, si nos vamos aquí a la izquierda, podemos cambiar el recuadro que ha elegido automáticamente el programa y lo podemos aumentar, ¿de acuerdo? Como en este caso. Bien, aquí lo que hacemos, lo que vamos a hacer lo primero es marcar el vaso. Bien, lo que marcamos o bien es o en una ilíaca o en la aorta abdominal, donde queramos, marcamos y automáticamente el programa habitualmente nos selecciona la aorta y las ramas al completo. Si en algún caso como este, por ejemplo, hubiera una rama que no se nos hubiera marcado, como por ejemplo en este caso la femoral superficial, que digamos para este estudio no nos interesa, nos vamos a la parte derecha y lo que hacemos es añadir, le damos a añadir vaso y volvemos a tocar el vaso. ¿De acuerdo? Y veis que ya se nos marca. ¿Queremos añadir otro vaso? Pues hacemos el proceso lo mismo. Cuando acabamos le damos a confirmar la imagen, que también volvemos a poder tocarla, trastocarla como queramos. Le damos al botón del centro que os dije antes, se nos pone la lupa, movemos hacia arriba y fijaros cómo se aumenta el tamaño. Con el botón primario podemos desplazar la imagen y la ponemos como queramos. Podemos darle la vuelta, vemos si hay alguna placa, como en este caso a nivel posterior, a nivel lateral. Nos permite manejar la aorta como queramos. Ahora vamos a hacer el center line, digamos, de la aorta y de los ejes iliofemorales. Lo que hacemos, el programa este nos pide directamente en la parte derecha 3 marcas. Que marquemos el centro de la aorta y las 2 femorales. Y en ese orden, 1, 2 y 3. Pues marcamos la aorta, podemos irnos más para arriba o más para abajo, dependiendo de lo que queramos ver en las secciones. Marco aquí, marco en la femoral común y marco en esta femoral común. Le doy al Next, ¿de acuerdo? Y aquí nos hace el center line. Lo normal es que no lo haga perfecto. Si vemos que se nos mueve, podemos modificar algún punto de esto, del center line, te permite modificarlo manualmente. ¿De acuerdo? Si tocamos la otra ilíaca, vemos cómo nos queda. Vemos que está perfecta. ¿De acuerdo? Y una vez comprobado que está perfecta, le damos a confirmar. Y directamente nos salen 2 pantallas de digamos, la aorta y eje iliofemoral derecho y la aorta y eje iliofemoral izquierdo. ¿De acuerdo? Con estas barritas podemos modificar la amplitud, digamos, de los tejidos subyacentes. ¿De acuerdo? Aquí vemos la pala ilíaca, si queréis. Muy bien. Y aquí tenemos otra línea importante que nos marca. Con esto marcamos una medida automática que nos da el Trimension, ¿vale? De los frames que necesitamos para medir el TAVI. Yo normalmente lo coloco, la mayoría de los TAVIs están entre 18 y 19 frames, es lo mínimo que necesitamos, unos 6 milímetros, con lo cual lo solemos tener en esta distancia, 16 milímetros. Y ahora con esta línea nos vamos desplazando de abajo hacia arriba. Y ahora nos fijamos básicamente en 2 pantallas. Una es en la que nos va a marcar por dónde vamos en el vaso, la altura, ¿vale? Y en la primera pantalla de la izquierda, que la podemos agrandar, que es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Picándola 2 veces. Y voy con el botón central ese que os dije que es tan importante digamos, para acompañar el Trimension, vamos rodando con el dedo hacia arriba y se va desplazando hacia arriba del vaso. Fijaros que es lo mismo que hacer esto.
desplazar esta línea y se va desplazando la imagen aquí. Y así podemos visualizar el vaso en todo su recorrido. Cuando veamos zonas, digamos, un poquito dudosas o que creamos que estén un poco estenóticas o que merecen la pena estudiar, nos paramos en ellas. Por ejemplo, en este caso tenemos la femoral común derecha, que normalmente es el sitio de abordaje más elegido, y vemos si presenta compromiso o no. En este caso, agrando, le doy al botón secundario del mus y me mide diámetro máximo y diámetro mínimo. Y ahora lo puedo tocar y modificar, porque siempre el automatismo no es exacto. Lo mido y si queremos que nos parezca una imagen de relevancia, lo grabamos. En este caso, una femoral derecha con 8 milímetros, que sí tiene diámetro, pero tiene una placa de calcio posterior que hay que tener en cuenta. Bueno, en este caso, yo haría ahí una medición, haría otra aquí. Muy bien. Esta no lo voy a grabar. Ahora veréis que todo se queda grabado en este marco, aquí. Y la zona más, digamos, problemática la presenta aquí, en el origen de la ilíaca, que tiene una placa casi circunferencial de calcio, aunque con un diámetro bastante bueno, de cerca de 9 milímetros. ¿De acuerdo? Nos vamos igualmente al otro eje y procedemos a las medidas de la misma manera. ¿De acuerdo? Si vemos una zona especialmente relevante, por ejemplo, quieres ver si hay trombo en la aorta, pasamos aquí y lo vemos. Ahora vamos a pasar a la segunda pantalla de la parte derecha, que es bastante intuitiva a la hora de grabarla y te dice, digamos, de un solo vistazo si tenemos problemas o no para el implante. Pico 2 veces y veis que nos salen las medidas en cada punto que hemos hecho previamente. Le doy a la foto y vemos cómo nos sale la imagen en cada sitio. Aquí la podemos modificar, ¿de acuerdo? Y grabamos y se nos queda nuevamente en nuestro report. Pico 2 veces y volvemos. Ya hemos analizado la vía más frecuente, que es la vía femoral. Y ahora vamos a pasar a investigar la vía subclavia. ¿De acuerdo? Fijaros que de entrada el programa nos ha detectado un grupo de imágenes donde no sale la subclavia o los vasos que queremos ver. Esto se soluciona cambiando a otra serie, donde en la parte derecha de la pantalla, abajo, pone Switch to another series. Picamos y elegimos una serie que abarque lo que queremos ver. En este caso es esta última. Se la asignamos a esta ventana y directamente veis que ya vemos todo el tórax y todos los vasos, todos los troncos supraórticos. Si os fijáis bien en la parte derecha, os dice cómo proceder, que es intentamos marcar, en este caso, la subclavia. Si veis, cuando los vasos son muy pequeños, es interesante utilizar nuevamente el botón central y ampliar la imagen. Así veréis mejor el vaso. Pico la subclavia y se nos marca de entrada la aorta, la subclavia. A mí me gusta intentar marcar todos los vasos que veo. En este caso, por ejemplo, no se nos ha marcado la subclavia a la derecha y no se nos ha marcado la carótida. ¿Cómo hacemos esto? Pues como antes procedemos, añadimos un vaso, voy a buscar la carótida que se ve muy bien y la voy a picar aquí. ¿Veis? Se me ha marcado la carótida izquierda. Voy a marcar la carótida derecha. Añado vaso
pico. Muy bien. Se me ha marcado también la carótida. Voy a intentar marcar la subclavia, a ver si la vemos. Aquí está. Vamos a intentar marcar también la subclavia derecha. Añado vaso. Vale, en este caso se me ha marcado todo. ¿De acuerdo? Aquí lo que podéis ver de entrada, el por qué cuando se hace un tag recomendamos que el contraste se meta por el brazo derecho, como en este caso. ¿De acuerdo? Porque así hace menos interferencia con el, digamos, la segunda vía más frecuente, por lo menos en nuestro equipo, que es la axilar o la subclavia izquierda. ¿De acuerdo? Cuando hemos acabado de marcar todos los vasos, confirmamos. Fijaros qué imagen tan intuitiva nos da de cómo están los troncos supraórticos. ¿De acuerdo? Esta medida la podemos intentar hacer de forma automática, por lo menos para las axilares, porque el programa está preparado para ello. Os enseñaré a medirlo automáticamente, que te marca que marquemos el anillo órtico y las dos axilares, una izquierda y derecha, y le demos al paso siguiente. ¿De acuerdo? En este caso, este es el center line, parece bastante exacto. Si tenemos duda lo podemos mover, tocamos el botón primario y podemos girar este center line o si queremos ajustarlo más al centro, o por si en alguna parte del trazado se nos ha ido fuera, ¿vale? Lo podemos mover. El snake que le llaman, serpiente. Muy bien. Si queremos ver la otra, la tocamos en esta pantalla, de abajo, y hacemos lo mismo. Parece que está bastante centrado. Y cuando terminemos, confirmamos. Y igual que nos salían los ejes iliofemorales izquierdo y derecho, ahora nos salen los ejes subclavioaxilares izquierdo y derecho. ¿De acuerdo? Y procedemos de la misma manera. Vamos subiendo esta línea y vamos viendo las diferentes partes del axilar y de la subclavia. ¿Vale? En este caso, medimos. Tenemos un axilar de 6 milímetros, la derecha. Podemos medir el origen del tronco brachicefálico, ¿vale? Y si nos vamos de la misma manera a la izquierda, hacemos la medida del axilar izquierda. ¿Vale? Que nos mide un pelín menos de 6 milímetros. ¿Vale? Todo esto en las zonas que os parezcan conflictivas lo podéis medir. Como estas que parecen más pequeñas. Y veis que hay zonas que miden menos de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Y aquí podéis seguir también con esta imagen por dónde os vais desplazando. ¿De acuerdo? Esto os lo digo porque aquí en la zona esta de debajo de la subclavia, ¿vale? Muchas veces la arteria se comprime y puede parecer más pequeña de lo que es real. ¿Eh? Marco. Y ahora os voy a enseñar a hacerlo manual, porque en muchas ocasiones hay que hacerlo manual. En este caso vamos a medir manualmente, por ejemplo, las carótidas. Nos vamos a la parte derecha y volvemos a la parte en la que habíamos seleccionado los vasos. No tenemos que volver a picarlo. Vuelvo, perdón. Vale, en este caso no lo hemos hecho bien. Añadimos, vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, la carótida. Pico la carótida
izquierda, ¿vale? Y voy a picar también la carótida derecha. Muy bien. Confirmo. Aumento de tamaño. Y ahora en vez de seleccionar, voy a, de forma automática, voy a seleccionar manual. Pico nuevamente y ahora voy a tocar los puntos. El center line lo voy a definir yo con el ratón. Pico, 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 pico. La carótida. ¿De acuerdo? Les doy el paso siguiente. Veo si se han marcado correctamente, si no lo modifico un poco. Confirmo. Y podemos hacer nuevamente aquí las medidas. En este caso vemos una carótida cuyo diámetro medio es de 5,1, o sea, por debajo de 6 milímetros. Todas estas imágenes en cualquier momento picas y las grabas. Todo va a quedar en el report. Y así podemos hacer lo mismo. En este caso volvemos atrás. ¿Vale? Esto es lo que no hicimos antes. No tenemos que volver a marcar los vasos porque ya están marcados. Pero sí podemos en este caso hacer la medida de la carótida en este caso vamos a hacer la medida de la carótida derecha. Le doy a manual, pico y nuevamente trazo el recorrido al completo. ¿Vale? Aquí no se ha marcado totalmente en el centro, con lo cual lo modifico un poco. Confirmo y nuevamente puedo hacer la medida tanto del tronco brachicefálico, que es grande, como de la carótida derecha, en este caso, que vuelve a tener un diámetro pequeño. ¿Vale? Nuevamente hacemos la foto y se queda registrado en nuestro report. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nos vamos al siguiente paso, que sería el acceso directo. Esto nos permite además valorar sobre todo el calcio que pudiera haber en la aorta ascendente. Marco Direct Access. Muy bien. Y aquí directamente, si pico la parte de donde me sale abajo a la izquierda la aorta ascendente, nos plantea la posibilidad de hacer un TAVI transaórtico. Y aquí la medida que yo creo que es más útil es, digamos, medir la distancia desde el punto posible de acceso en la aorta hasta el plano valvular. Ya que esta distancia es importante, que esté por encima de 7, sobre todo en el implante de las prótesis autoexpandibles. Esto lo grabamos también y ya tenemos otro dato más. ¿Vale? Tenemos el dato de la posible calcificación de aorta, de si tuviéramos necesidades de de entrar en bomba o de operarlo de forma convencional, cómo están distribuidos los calcios en la aorta, y de la distancia desde el punto de acceso en el caso de que quisiéramos, digamos, hacerlo por vía transaórtica. ¿De acuerdo? Me gustaría haceros un comentario sobre las posibles vías alternativas, en este caso, sobre la carótida que estuvimos hablando antes, ¿de acuerdo? Cuando nos planteamos la vía carotidia, es interesante, digamos, analizar algún otro plano, ¿de acuerdo? Y es el plano lateral, ¿de acuerdo? Y nos interesa saber la forma que adopta la carótida, sobre todo
a nivel del cuello, porque muchas veces las carótidas, tanto derecha como izquierda, se van de una forma muy profunda y resultan muy incómodas para el implante. Fijaros, en este caso, esta carótida izquierda, que coge una curva posterior y a nivel del cuello se pone en la cara anterior, ¿vale? Y la carótida derecha, que parece que permanece bastante cerca, digamos, de la cara anterior del cuello. ¿Esto dónde se ve bien? Esto se ve bien en los planos 2D y 3D, que están aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos que hacer este tipo de... Cuando nos planteemos utilizar esta vía, sería interesante analizar sobre todo el tag en esta imagen. Lo amplío. Vamos a ampliar la imagen. Y fijaros que la vamos a recorrer y vamos a intentar ver la distancia a la que está. Esta es la carótida izquierda. Y ya sabemos que está a 38 milímetros. Esto es una pista que te puede ayudar, digamos, el implante. Cuando utilizas una vía accesoria compleja como es la carótida. Esta sería la carótida izquierda. Esto es lo que hace. ¿Vale? Y en este caso, la otra es la carótida derecha, perdón. Esta es la carótida izquierda, que está a estos niveles, por encima del yúgulo, estaría a 33 milímetros. ¿Vale? Bueno, básicamente esto es pues lo más importante, digamos, los pasos más importantes para un estudio básico de cuando vamos a implantar un TAVI. Vamos a ver lo que se nos ha grabado en nuestro report, ¿vale? Y después aquí podemos hacer los comentarios que creamos oportunos. En este caso, vamos a analizar, digamos, que es una válvula tricúspide, que es una válvula, el anillo lo que mide, la distancia a las coronarias, las proyecciones de implantes, y con todas estas imágenes y estos datos podemos decidir cuál es la vía de acceso más recomendable. En este caso, yo creo que recomendaría la femoral izquierda, ¿de acuerdo? Porque el resto de vías accesorias, digamos, tienen menos, aunque no tengan mucho calcio, tienen menos de 6 milímetros.